La Hora P, este ciclo de entrevistas en donde hablamos de política, de actualidad, de todo lo que le compete al ciudadano y de todo lo que tiene que ver con lo que le pasa al argentino y a la Argentina, ¿no? Por eso decidimos hablar y tener esta comunicación telefónica con Alejandro Bodart, quien es precandidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo va? Muy bien, buenas tardes. Bueno, sabemos que has estado por Quilmes, has estado en Bernal, ¿es cierto esto? Así es, sí, sí, sí. Arranquemos por ahí, ¿cómo fue este recorrido? No, bueno, uno va a los barrios y encuentra todas las problemáticas, no resueltas. En este caso donde estuve, justo es una zona inundable, ¿no? Alrededor de los arroyos y por lo tanto esa problemática tiene una fuerza tremenda. Pero bueno, hicimos una actividad muy linda con muchos vecinos que se acercan, nos traen sus problemas fundamentales y nos preguntan bien cuáles son nuestras propuestas. Así que fue una actividad linda, pues recorrimos el barrio y bueno, como te digo, se nota el abandono, ¿no? En general, cada lugar que uno va se nota el abandono. Yo en general vengo seguido y por lo tanto veo que en vez de mejorarse las cosas, muchas veces empeoran. Por ejemplo, bueno, se ha empezado la obra, se ha hecho una cuadra de entubamiento, pero dicen que con suerte 12 años para entubar, por ejemplo, y que la gente no se inunde más, pero la gente tiene desconfianza porque en general siempre empiezan las obras con más fuerza cuando termina un mandato y se vienen las elecciones. Sí, bueno, la semana pasada también te veíamos de visita en uno de los locales en Espeleta también, en la ciudad de Quilmes, y ayer también, bueno, nos hemos cruzado en la ciudad de La Plata, y la pregunta va en ese sentido. ¿Ves diferencias entre una ciudad y la otra? Vos que estás de recorrida, que estás en territorio. Mirá, yo lo que veo es que en casi todas las ciudades las problemáticas son similares. Por supuesto, bueno, una es la capital de la provincia, entonces tiene un poco más de presencia la obra en la zona céntrica, pero si te vas a recorrer las periferias, yo por ejemplo que yo he estado en Los Hornos, en La Granja, y las problemáticas son iguales exactamente a los sectores más empobrecidos de Quilmes, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, el gran problema que tenemos es que los enormes recursos que tiene la provincia se van a cualquier lado menos vuelven a la gente. Por eso tenemos una crisis hospitalaria de la salud tremenda en la provincia. Faltan profesionales que se van por la falta de pago. En algunos lugares, porque en Moreno falta un hospital, por ejemplo, y es consciente todo el mundo y nunca se hace. En otros se hacen hospitales, pero no hay profesionales adentro. Y así se podría hablar de la educación. Y tiene que ver con que bajan los presupuestos. En los últimos años, ahí nosotros hicimos un estudio en el tema del presupuesto educativo. Por ejemplo, en la época de Scioli se destinaba el 33 y pico de presupuesto para educación. En la época de Vidal ya fue el 29%. Y ahora en la época de Kicillof, 26% en el último presupuesto. Cada vez baja más. Y claro, y por eso tenés los problemas que tenés, que salarios miserables, eso te lleva a que haya paro, porque la gente tiene derecho a una vida digna, los docentes que no se pueden dedicar a formarse porque van de un colegio a otro para poder hacer un salario, las escuelas que se caen a pedazos. Bueno, el problema es que se deciden, las prioridades no son la gente, no son las necesidades, lo público se lo ve como un gasto y no como un derecho. Y acá los únicos que se atienden en la provincia son a los lobbies empresarios, de los pools de siembra, de los sectores más enriquecidos, que no dejan de ser un puñadito de familias, mientras que el conjunto de la población está cada vez peor. La pobreza, si vos haces el mismo análisis gobierno tras gobierno, vas a ver que cada vez se van con más pobreza del que entraron. Y sin embargo después se vuelven a proponer para hacer lo que no hicieron los 4 años anteriores. Y no me refiero solo al tema de ahora de Kicillof, me refiero a la fuerza política que representa Vidal y todo. Entonces, los problemas siguen. Vivienda, por ejemplo. Nuestro cálculo es que al ritmo de Kicillof necesitamos 300 años para solucionar el déficit habitacional de la provincia. Ahora, la gente no vive 300 años. Entonces,
todo es así, pero por eso hace falta fortalecer a la izquierda, que somos la única fuerza que tenemos un plan para solucionar los problemas estructurales, no le debemos nada a nadie, no tenemos nada que ver con los grupos empresarios, nosotros vamos a cortar cabeza, pero a los de arriba, a los que nos han traído hasta acá, y tenemos muchas propuestas para solucionar los problemas de la gente. Estamos, bueno, en momentos de campaña, ¿no? Faltan 30 días nada más para lo que es el 13 de agosto, hay internas por todos lados, y uno de los temas que quizás muchos, no hablo de tu caso, Alejandro, pero que se ponen de acuerdo, es el tema de la descentralización, de darle más autonomía a lo que son las intendencias y demás. ¿Qué opinas al respecto? ¿La solución es esa? No, para nada. La descentralización lo que produce es más desigualdad. Porque, por ejemplo, te cuento el caso de Moreno. En Moreno, por ejemplo, lo que recibe la intendencia no alcanza de ninguna forma para construir un nuevo hospital. Sin embargo, ¿me entendés? Vos vas a la zona norte, por ejemplo, a los municipios, ¿no es cierto?, lindantes con la capital en la zona norte, y vos vas a ver una situación muy parecida a la zona norte de la capital. O sea, es muy importante que haya una centralización en determinados aspectos. Por ejemplo, en la recaudación. O sea, la recaudación no puede ser que cada municipio recaude lo que sea o que reciba, ¿no es cierto?, una parte que no responde a las necesidades. Tiene que haber un plan central de recaudación, fuertes impuestos a los ricos, o sea, el tema de la deuda que no se tiene que pagar sin investigar, o sea, una reforma profunda en el campo para capturar renta, y eso lo tiene que hacer la provincia, después un plan centralizado, por ejemplo, en el tema de salud. Es más, tiene que haber una centralización también con Nación, porque acá, ¿qué ha pasado? Para terminar de financiando lo público, la Nación en la década de los 90 se desentendió de muchas funciones y se las pasó a las provincias. Y la provincia hace lo mismo y se las pasa a los municipios. Entonces, termina de esa forma de financiándose absolutamente el hospital o cayendo el tema de la escuela pública, no hay un plan centralizado de vivienda. Es decir, no, tiene que haber centralización de recursos y también de gastos para que se haga cargo todo. Después, eso no quiere decir que después los municipios no tengan función, ¿se entiende? Pero tiene que ser la función de fiscalizar y controlar que las grandes obras, etcétera, se hagan, y algunas funciones específicas, por supuesto, ¿no?, como el arbolado, etcétera, pero tiene que haber una más centralización. Los que proponen descentralizar, porque hablan de modernizar, de llegar a más gente, lo que proponen es desfinanciar y profundizar la desigualdad que existe entre un municipio y otro. Entonces nosotros no estamos a favor de eso, sino estamos por ejemplo, y estamos convencidos de algo. La salud, por ejemplo, tiene que ser un plan, ¿me entendés?, unificado. Es más, nosotros estamos proponiendo que tendría que ser, o sea, terminar con la salud privada y hacer un plan único de salud provincial que esté asentado en un plan único nacional para que sea un derecho que se lleve hasta el final y que llegue a todos lados una salud de excelencia. Lo mismo con la escuela, con la vivienda, etcétera, etcétera. La propia seguridad. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que con las policías municipales o lo que sea, o descentralizándola, se llegue a nada. Hace falta, por ejemplo, medidas que tienen que ser centralizadas. Por eso no la vemos por ese lado. Se van a profundizar los problemas mientras más se descentralicen, sobre todo la recaudación y el gasto. Alejandro, estamos, año 2023, colmado de política. Además se cumplen 40 años del regreso a la democracia, y una de las herramientas, quizás la más importante que tiene el ciudadano para ejercer lo que es la democracia, es el voto, ¿no? Y mi pregunta en este sentido, ¿cómo ves la participación para el próximo 13 de agosto, teniendo en cuenta que estamos viendo en las distintas provincias un aumento de lo que es el voto en blanco? Bueno, y es lógico que pase eso, porque la bronca y la desconfianza hacia toda la clase política, que es la que nos trajo hasta acá, es lo que prima en la gente. Incluso hasta gente que va a ir a votar lo hace con la nariz tapada, porque le da asco, ¿no es cierto?, que los mismos que nos han traído hasta acá se vayan. Entonces, yo creo que es muy parecido, estamos viviendo una situación muy parecida a la previa del 2001, donde también estos fenómenos se veían. Y si se aplican algunas de las medidas que están planteando las Bullrich, las Larreta o los Massa, en la provincia, yo creo que va a terminar en un estallido social, porque la gente está podrida.
Estamos teniendo una pequeña interferencia ahí, Alejandro. Quizás si te podés acercar un poco a alguna ventana, Sí, alguna sí. salida. Ahí estamos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, estábamos en esto de la participación y cómo la gente lo está viendo, ¿no? De cara a las próximas elecciones. Sí, mira, yo te digo que te explicaba un poco este tema de la bronca, ¿no? Sí. De la gente. Yo creo que la democracia no ha solucionado prácticamente ningún problema de la gente, sino que al revés, ¿no? Es una democracia muy asentada en que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Claro. Nos hacen votar cada 2 años, pero en general no hay ninguna posibilidad de una participación real de la gente en las decisiones. Si, por ejemplo, se le preguntara a la gente si quiere privilegiar, por ejemplo, los fondos buitres, entonces que todos los dineros que recaudamos van para allá, ¿sí? O levantar el hospital público, levantar la escuela pública, planes de vivienda, etcétera, yo creo que la gente elegiría todo lo contrario a lo que eligen nuestros gobernantes. Si la gente pudiera decidir cuáles son las prioridades, pero no, es una democracia que tiene mucha formalidad, porque incluso ni siquiera poder revocar el mandato de una persona que no cumple lo que dijo para ganar el voto. Le hace falta una reforma integral, política, para realmente democratizar, donde se elija, por ejemplo, el comisario, para que haya un control social de la policía, porque la policía es parte del delito prácticamente en la provincia, o elegir los jueces y los fiscales, ¿no es cierto?, por voto popular, o sea, que la gente pueda decidir dónde va el presupuesto. Es decir, hace falta una democracia, ¿verdad? Es la única forma para cambiar un poco la dinámica de la gran desconfianza que tiene la gente en la política, pero bueno, por eso hay que cambiar de gobierno también, por eso es importante. Nosotros nos estamos postulando para provocar estos cambios. Alejandro, bueno, contanos un poco cómo continúa tu agenda. Tengo entendido, mañana vas a estar por Mar del Plata, ¿esto es así? Así es, sí, si se me lo permiten un poco el tema de los vuelos, porque está complicado, claro, ¿no? Porque en todos lados la gente, es lógico, protesta porque tiene salarios de miseria por todos lados y los trabajadores se expresan. Yo creo que hay que tener comprensión de eso. Pero bueno, sí, si se soluciona el conflicto que tiene paralizado en parte el aeropuerto, estaré en Mar del Plata todo el día de mañana. Alejandro, para cerrar, preguntarte sobre las expectativas, cómo estás analizando y cómo estás transitando estos últimos 30 días, que la verdad son quizás muy importantes, ¿no? Para lo que es la campaña, para lo que son las internas y también para que la gente conozca y sepa las propuestas que tienen para presentar. Sí, es una campaña muy corta esta para nosotros, por lo menos que nosotros en general trabajamos todo el año, pero para llevar soluciones y no tenemos la fortuna que tienen otros para hacer campaña todo el año. Lo nuestro es una campaña muy corta y muy a pulmón, ¿no? Y ahora tenemos muchas expectativas. Perdón, estoy un poco engripado. No pasa nada, Alejandro. Mi familia, mi hijo, que va a la escuela y me trae todas las pestes hay que cuidarse. Que recoge por ahí, sí, es imposible. Con los chicos, en esta época del año es imposible. Sí. Te decía que nosotros tenemos muchas expectativas, porque venimos creciendo. En la provincia, nosotros venimos de una elección extraordinaria hace 2 años, hemos logrado en los bastiones del peronismo hacer elecciones extraordinarias que nos permitieron superar los pisos prohibitivos, entrar a los consejos deliberantes en La Matanza, Merlo, José Cepaz, Moreno, o sea, lugares que eran antes impenetrables, nosotros hemos logrado penetrar, tenemos mucha inserción barrial, tenemos mucha inserción en el nuevo sindicalismo que está surgiendo contra los viejos gordos, estos que son más amigos del patrón y ricos, mientras los trabajadores son pobres. En la juventud tenemos una gran ascendencia, así que estamos convencidos que vamos a hacer una buena elección. Vamos internas también, ¿no? Exacto. Tenemos una interna dentro del frente de izquierda, que es un frente que ha sido una gran conquista, porque la izquierda va unida, pero bueno, en esta etapa de las PASO tenemos interna y bueno, esperamos que la fórmula presidencial que yo apoyo, que es la de Gabriel Solano y Vilma Ripoll, o la propia fórmula que encabezo como candidato a gobernador en la provincia, junto a Romina del Pla como senadora, Néstor Pitrola como diputado, Tamara Besares al Parlasur. No, tenemos muchas expectativas de que nos vaya bien, porque nosotros es un debate propositivo el nuestro, queremos ver cómo mejoramos, ¿no? Y tenemos propuestas para mejorar el frente de izquierda, así que llamo a la gente a que
se interiorice de las propuestas y nos dé una mano para que haya una gran votación a la izquierda en las PASO y por supuesto después en octubre. Alejandro, te agradecemos esta comunicación y esperamos tenerte nuevamente antes de lo que son las elecciones. No, les agradezco a ustedes y desde ya a disposición y gracias por el espacio para expresar nuestras propuestas. Por favor, pronta mejoría también, Alejandro. Abrazo grande. Gracias, hasta luego. Ahí pasaba con nosotros en el aire de la FM 89.1 Alejandro Bodart, quien es precandidato por la izquierda en estas internas que van a tener de cara a lo que es el 13 de agosto en la provincia de Buenos Aires. Nosotros